El pasado miércoles, el futuro secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, compareció ante el Senado de ese país. Con el análisis sobre sus declaraciones con relación a Cuba, se encuentra ya con nosotros en el estudio nuevamente el periodista Oliver Zamora Oria. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, Froilán, Giselle. Buenas noches a usted también. Bueno, prometí hacer una intervención camaleónicamente más sincera, cuando en los primeros momentos dijo ser hijo de inmigrantes cubanos, lo dejó casi hasta ahí y no repitió la ficción de padres perseguidos políticos que llegaron a Estados Unidos huyendo del comunismo cruel en la isla. Pero para quien ha hecho una carrera a base de engaños, la mentira se convierte en parte inseparable de su discurso y emerge siempre. Cuando Marco Rubio compareció este miércoles frente al Senado, eso fue lo que hizo en el tema Cuba: mentir y manipular. Por ejemplo, volvió con la retórica de las bases extranjeras espías en Cuba, volvió con el supuesto apoyo de Cuba a grupos narcotraficantes y terroristas, todo para sentenciar que sí, que no tenía dudas de que Cuba era un país terrorista. Tuvo mucha suerte el senador Rubio, que a ninguno de sus colegas en el Senado, presentes allí, se le ocurrió pedirle una sola prueba, una sola evidencia de lo dicho, o que ninguno le pidió refutar la cantidad de pruebas que lo contradicen. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pero más allá del esfuerzo mental que hubiera requerido crearse una historia de ficción en pocos minutos, ¿qué quiso decir el futuro secretario de Estado? Que el aparato gubernamental estadounidense miente. No me refiero a la administración Biden, sino a todo ese aparato burocrático, a las tantas agencias gubernamentales, incluidas agencias de seguridad, que argumentaron que no tienen evidencia alguna de eso que él dio como sentado. Mienten. No faltó, por supuesto, la referencia a la grave crisis que vivimos, a los largos apagones que sufrimos y a la abrupta migración de jóvenes en los últimos años. Cuba se cae a pedazos, dijo, y responsabilizó al socialismo y al marxismo. Ojo, esto lo dijo un político que de marxismo posiblemente solo sepa que existía un señor con una gran barba llamado Carlos Marx. Y otra vez tuvo suerte de que faltaron algunas preguntas, muchas. ¿Quién es el responsable de la persecución de los barcos de combustible que llegan a Cuba? ¿Quién es responsable de que este país se haya visto en la situación de tomar unos cuantos millones de dólares que no le sobran para comprar un barco lleno de combustible que se niega a atracar en territorio cubano por miedo a sanciones? Millones que quizás estaban destinados a comprar, por ejemplo, materia prima para los medicamentos que tanto escasean. ¿Quién es responsable de cuando aparece la palabra Cuba en cualquier banco del mundo, te dicen dese la vuelta y váyase, incluso en países amigos? ¿Quién es el responsable de que en cierta nación centroamericana estuvieron a punto de prenderle fuego un cargamento de pollo porque detectaron que venían para Cuba? Porque ya no solo a los barcos, también tienen registrado hasta los números de los contenedores que arriban a este país. Podríamos poner tantos ejemplos para tantas preguntas. Sin embargo, lo más importante es ¿quién es el culpable? ¿El gobierno cubano que Marco Rubio tilda de ineficiente, o los gobiernos de su país con sanciones de las cuales él ha sido uno de sus grandes responsables? Marco Rubio es uno de los tantos ejemplos que demuestran que los políticos anticubanos en ese país tienen que recurrir a la mentira y a la ficción para justificar sus posiciones y acciones. Es un ejemplo de que estos políticos no representan los intereses de la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos, sino que responden a los intereses de grupos extremistas de origen cubano, minoritarios, pero con mucho dinero, porque Marco Rubio tiene muy buen olfato para el dinero. No por gusto, es uno de los congresistas que más fondos ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle y del lobby sionista, que sí son cómplices de la violencia y del terrorismo dentro y fuera de Estados Unidos. No obstante, si bien el senador Marco Rubio, el próximo secretario de Estado, tiene mucho talento para mentir, no parece ser muy iluminado como estratega. Recordemos, este hombre fue el responsable del fiasco de Guaidó, puso en ridículo a Trump, a su futuro jefe, llevándolo a una arremetida contra Venezuela y Cuba que fracasó totalmente, con mentiras como aquellos supuestos ataques sónicos que la ciencia no tardó en despedazar. En sus nuevas responsabilidades y con ese historial de fiasco, bueno, pues veremos qué pasa. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión.